Atentos. Ponen por aquí posts acerca de todo lo relacionado con las inteligencias artificiales y con las nuevas gafas de Google, ¿vale? Y quiero que lo veamos todo porque os prometo que no tiene absolutamente ningún tipo de desperdicio. Quiero que lo veáis, ¿vale? Los deportes están a punto de saltar al siguiente nivel con las gafas Vision Pro de Apple. Atentos. All right, this is officially a dream come true, right? We got the NBA dashboard over here. NBA dashboard, es decir, las estadísticas y todo eso de los I'm watching jugadores. an NBA game. Let's go Heat, right? I can just grab the corner, make it smaller, but then I can also make it huge. Like, look how big Está viendo a los Heat en la pantalla principal. I can make this thing. Lo puede hacer más pequeño o más grande e incluso ponérselo completamente petado contra la cara. And it feels real. Se Like, ve it feels muy like bien, it's la in my verdad. space. Like, look, half my Las cosas como dog's not son. even showing up. What's up, Archie? I'm walking through here. I'm going over here to grab this, right? Like, it just feels real. I got Twitter over there in the corner that I can just look at and then just swipe through. Like, it knows that I'm looking at it. Of course, everything is Vision Pro, Vision Pro, Vision Pro. Tap this. I can go to Safari if I want to. Click that open. Grab this. Move it behind me, maybe. ¡Qué guapo, eh! Now I'm on YouTube. Let's pause that. Let me go back to the game. Press play. It's just amazing. It's amazing. ¡Wow! Es bastante tocho, ¿eh? Es bastante tocho, la verdad. Se ve muy bien y mola. La cosa es que vale, si no me equivoco, 3.500 pavos. Creo que vale. Creo que vale 3.500 pavos. Creo que los vale. O así. Un segundito. Un segundo, ¿eh? Es muy tocho la inversión que tienes que hacer. La cosa es, ¿realmente te vale la pena? O sea, ¿realmente te vale la pena meter una inyección tan grande en algo así cuando puedes comprarte una buena tele? ¿Hasta qué punto te va a rentar andar con eso por la calle? Etcétera. ¿Hasta qué punto? Esa es la pregunta. ¿Hasta qué punto? ¿Creéis que vale la pena? Te atropellan 100%. Es que es peligroso, tío, ir andando con esto por la calle. Y claro, para tenerlo en tu casa, está bien, mola, pero ir con unas gafas puestas todo el rato, que deben de pesar. Porque, ¿cuánto pesa el aparato? ¿Tenéis por ahí las estadísticas del aparato? ¿O no? ¿Tenéis por ahí las estadísticas del aparato? Que me gustaría verla. Apple, se llaman Apple Lens, creo. A ver, dejadme echar un vistazo. Apple Vision Pro. A ver, mirad, son estos. Apple Vision Pro. A ver, ¿puedo ver las estadísticas en plan de el peso, de la cantidad de horas de batería, el tiempo de carga, etcétera? ¿Se podrán ver en algún sitio? Es en Tech Specs. ¿Y ahí dónde pone Tech Specs? Aquí. Capacidad 256, 512 o 1 tera. 23 millones de píxeles, tal, de esto no tengo ni idea. Chips M2, R1, no tengo ni idea, no sé cuál es mejor. Cámara, Stereoscopic 3D Main Camera System, Spatial Photo and Video Capture. 6,5 estéreo megapíxeles, 18 milímetros. ¿Vale? Sensores, Sugar Resolution Main Cameras, 4A Track Cameras, porque claro, te tienen que tener traqueado todo, la mirada y absolutamente todo. Iris-Based Isometric Authentication, Optic ID, Vale, es bastante interesante, la verdad. Es bastante interesante. Un segundo. Ahí está. Quizás esté bien
Pero sigue sin ser suficiente, yo creo, como para gastarte esa pasta. Son 3.500, tío. Es realmente mucha guita, tío. No sé hasta qué punto valdría la pena. Up to 2 hours of general use, etc. No lo sé, no lo tengo yo tan claro de que valga la pena, tíos. Device weight. 650 gramos en la cabeza. Este es el punto. 650 gramos en la puta cabeza. Este es el punto. ¿Hasta qué punto vale la pena esto? ¡Wow! Es que es una mierda, yo creo, que llevar esto un rato. Muy incómodo. Yo lo que más me preocupaba es cuánta comodidad voy a tener en la cara teniendo un aparato como ese. Hostia, llevando 650 gramos en la cabeza, me cago en mi puta madre. Yo no sé si sois conscientes de lo que es 650 gramos. Coged una botella de agua de 1,5 litros y vaciadla por la mitad. Sería llevar esto atado a la cabeza. Mira, ponéoslo así. Bueno, es que así lo estáis aguantando con esto. Tendríais que ponéroslo... Es que tampoco os valdría ponéroslo así. Tendríais que ponéroslo así y atado con celo. Porque el peso lo vas a tener aquí delante. Porque aun si el peso lo tuvieses arriba, no te molestaría mucho. De hecho, hay muchas personas en África que llevan el peso aquí, porque el peso aquí se lleva de puta madre, pero aquí no. Aquí no se lleva de puta madre. ¿Sabes? O sea, aquí es incómodo tener una movida que te pesa mazo y que te mueves y la notas delante. O sea, no es cómodo. Porque no es llevarlo en la cabeza, es llevarlo aquí. No sé qué tipo de sujeción tendrá. Supongo que tendrá una sujeción que te pillará por arriba. En plan, que te pillará por arriba y por atrás. Pero... Buah, es bastante peso. Yo pensé que serían 300 gramos, 350, 400 gramos. Pero es que son 600, joder. Es bastante. Casi, ¿qué es esto? A ver. Esto lo vemos ahora. Primero dejadme ver las demás, ¿vale? Y luego vemos esa. Y luego ya vemos toda esa. Vale, sports are about to get insane, ta. Vale, un momento. Vale. Vale, continuamos. Working in the New York City Subway. Trabajando en el metro de Nueva York con el Apple Vision Pro. Vamos a verlo. ¿Qué os parece esto? Os voy a decir 2 takes acerca de este tema, ¿vale? El primero es, hemos visto situaciones como esta en la vida que se acaban convirtiendo en algo medianamente normal. Siempre que vemos algo que es muy nuevo o muy avanzado a su tiempo, pensamos que es una gilipollez hasta que luego se acaba convirtiendo en una realidad y lo tenemos todos normalizado. Pero yo creo que este salto va a costar mucho darlo. Porque igual que para mí siento una vergüenza ajena, terrible, haciendo un blog en Corea para grabar un vídeo, que es algo que es bastante normal hoy en día, y yo siento una vergüenza ajena absolutamente terrible, y eso que estoy en Corea, que nadie sabe quién soy, menos los españoles o hispanos que estén allí, imagínate con esto en el metro. No es peligroso, es un poco peligroso, pero la cosa es que tú ves a través de las gafas. O sea, tú también ves la realidad. La cosa es que tienes pantallas por ahí, en las que tú puedes escribir, en las que puedes ver vídeos, en las que puedes hacer cosas. Pero sí, es peligroso porque te puedes entretener y que te atropelle un coche. Desde luego lo es, claro que sí, o sea, no tiene más. Es de bastante gilipollas hacer eso. Hoy en día sí, pero realmente es de gilipollas o de una persona que está avanzada a su tiempo. Yo soy de los que piensan de que pareces un puto gilipollas. Es verdad, yo también pienso lo mismo, estamos en el mismo barco, pero es porque nosotros estamos un poco anticuados. Es porque somos un poquito boomers. Esa es la pregunta que tienes que hacerte.
Es porque somos unos putos boomers. Esa es la pregunta, tío. Esa es la pregunta. Ya. Solo te aguantan por atrás. Solo te aguantan por atrás. Eso es aún más incómodo. Ah, por eso lo digo. Si te las aguantasen por aquí arriba, puede que fuese un poquito más cómodo. Pero es que tener 650 gramos de peso en el frontal de la cara y que solo se te aguante por la nuca, hostia, yo creo que es bastante incómodo, ¿eh? De verdad. Yo también lo creo. A no ser que haya otro tipo de agarre o algo así, pero claro, te jodería más, ¿no? Aún. Pero, a ver, tiene bastante agarre, ¿eh? Tengo que decir. O sea, tiene bastante agarre. Not a phone inside. Tiene bastante agarre, pero no lo sé. También existe uno de arriba. Vale, o sea que tiene como dos modalidades, ¿no? Ya. Los mensajes, no, es que el mensaje no lo contesté, sé de quién es, pero no lo he contestado porque es un audio y no me puedo poner a escucharlo ahora, porque no me dio tiempo. Hoy me he levantado tarde porque estuve ayer haciendo un montón de cosas hasta tarde y no pude contestarlo. Entonces le tengo que contestar ahora, pues cuando termine el directo. Cuando termine el directo contesto, pero como es un audio no puedo contestar aún. Está bien, pero bueno, no sé. A ver. Ya, para esto puede estar guay, la verdad. Pasa que sudando, tener eso... Sudando. O sea, se te tiene que hacer un efecto invernadero en los ojos. Se te tiene que hacer un súper efecto invernadero en los ojos. Que flipas. De la puta hostia, ¿eh? O sea, yo no creo que esto sea tampoco muy cómodo para entrenar, chicos. Yo no creo que lo sea, realmente. No creo que lo sea. Son 300 gramos, la batería pesa 350 y la llevas en el bolsillo. ¿Cómo que la batería la llevas en el bolsillo? ¿Qué va sin batería? Entonces, ¿cómo se enciende? Ah, lo tienes que llevar enchufado a la batería. ¿O de qué me estás hablando? Ah, es que esto va con un cable a la batería. Amigo, entonces sí que pesa lo que yo me imaginaba. Claro, es que si no, de verdad. Mira, la botella la tengo por la mitad. Esto es incomodísimo, de verdad, es incomodísimo, colega. Es incomodísimo, o sea, tienes que llevar un cable y no se les ve el cable. Ah, o es eso el cable. Puede que sea eso el cable, ¿no? A ver. ¡Wow! Bastante tocho, ¿eh? Bastante tocho, pero peligroso. A mí no me gusta. O sea, me da miedo eso. Me da miedo, realmente. Igual que en el coche, tío. Pasa que este no lo lleva conduciendo, pero si lo llevases conduciendo sería peligroso. No sé ni si estará permitido eso, ¿no? Apple Vision Pro en el carro. Escuchen la diferencia en audio cuando entro a la playa. Si es en la vida real, no solo cambia tu visión, pero el audio también, dependiendo de dónde estés. Ok. Obvio no es para manejar y sale una advertencia que si detecta movimiento, pero como pasajero. Vale. O sea, no te dejan manejar con él. O sea, manejar es conducir en LATAM. Viviana está manejando, pero yo voy a disfrutar de una película aquí en el camino, Apple TV. Y es más, si quiero hacer que desaparezca todo, mejor me voy a la playa para verlo. ¡Uf! Un poquito de Ted Lasso, ¿o qué? Monarch. ¡Wow! Está la ventana afuera flotando. ¡Qué movida, tío! Te quita el sonido ambiente. A mí no me gusta demasiado, la verdad. No es algo que me guste demasiado. Me parece súper peligroso que sigamos avanzando hacia esa dirección. Me parece peligroso. O sea, me parece un muy buen invento por parte de Apple. Me parece la polla. O sea, a nivel de hardware, me parece la puta polla. La puta polla. Pero andar con ello por la calle,
no es algo que me mole mucho, la verdad. No sé si es que soy un puto boomer o qué, pero no es algo que me mole demasiado, la verdad. No, no me mola demasiado. If I'm honest. No lo creo, la verdad. No le veo un uso tan real y tan bueno como para que valga la pena. No lo creo, al menos, la verdad. Más. A ver. How many visits to the ER will VR generate? A ver. Hostias. What was that? Oh my gosh. Vale, rompió las gafas. Es que pensé que había roto el microondas, pero rompió las gafas. Rompió las gafas. ¿Qué tal ha ido con la empresa? Con la mía, muy bien. Hemos vendido ya casi todo. Oye, de verdad, lo repetiré varias veces a lo largo del directo. Siento mucho a toda la gente que os estáis quedando ya sin comida. Es que los platos se han vendido muy, muy rápido, tíos. Ya queda la mitad del menú y acabamos de empezar el lunes. Lo siento mucho, tíos, de verdad. Mira, hemos repuesto más postres. Se han repuesto los postres. Para los que lo sepáis, que estamos reponiendo platos, ¿vale? Los postres se habían vendido todos. Se están reponiendo platos, ¿vale? Los que queráis pedir postres se acaban de reponer. Vamos a ir reponiendo de los que podamos, ¿vale? Los que podamos, mira, hemos repuesto lasañas y hemos repuesto pollo al curry, ¿vale? Hemos repuesto lasañas y pollo al curry. Se ha gastado todo el pavo y el pollo a la griega. Y hemos repuesto lasaña, pollo, las gyozas se acaban de gastar, hemos repuesto, creo que el arroz con pulpo o la fabada, no sé cuál de estos dos, y hemos repuesto los macarrones, ¿vale? Hemos repuesto los macarrones. Creo que lo demás aún quedaban algunos platos. Y hemos repuesto todo esto, ¿vale? Para los que lo sepáis. Y nada, bueno, los que queráis pediros algo para pedir o lo que sea, que sepáis que lo tenéis por ahí, ¿vale? Porque hubo mucha gente que me estaba mencionando en Twitter, a mí y a la empresa, diciéndome que nada, que se habían agotado los platos muy rápido y tal, y yo lo siento. Vamos a intentar ir sacando los que podamos, pero entended que no damos abasto, ¿vale? Vamos a intentar ir sacando. O sea que si os habéis quedado sin platos, lo que os recomiendo es que esperéis un día o dos y que intentéis mirar por la mañana. Por la mañana echar un vistazo o de madrugada a ver si tenéis ahí algún platillo que podéis coger. Porque como miréis a las 5 de la tarde o a las 6 como ahora, no vais a suele tener muchos platos. Así que echad un vistazo, ¿vale? Míralo aquí que puedes tener subtítulos automáticos. ¿El qué? Ah, vale, que viene con subtítulos entero el vídeo. Ah, de puta madre, muchas gracias. De puta madre. Vale, vamos a echar un vistazo, vamos a poner esto en 2K. Vamos a poner subtítulos. Ahí está. Vale. Vale, ¿me permitís echar una meada rápida antes de ver este vídeo? Que este vídeo tiene pinta de ser jugoso. Dejadme echar una meada rapidísima, por favor, que llevo todo el stream sin mar y tengo muchas ganas de mear, un segundo. No me querréis espiar, ¿verdad, gordos? Porque los que me queréis espiar me cago en vuestra puta madre, gorditos. Os voy a apagar la movida, porque sois muy espías. Y no me gusta que me oigáis mear, ¿vale, gordos? A la mierda, payasos.
¿Estamos o no estamos? Oh, qué ganas tenía de mear, coño. Ya estoy. Vamos a ver un poquito el avance de las gafas, porque tengo mucha curiosidad. 10 minutos de pura tecnología de hardware. Me apetece vérmelos. Vamos allá. El tío andando por ahí con las gafas. Yeah, I mean, your eyes are close. It's too much teeth, I think. I don't know. I want to make a review. Come help me. All right, sounds good. Meet you downstairs in 5. All right. Hombre, eso se veía un poco pocho, ¿eh? All right, if you want like a normal review of this thing, I can't recommend enough to go watch Marquez Brownlee's. His is fantastic. This is a different, like, I kind of have a different take on this and different questions, and that's what this is. But Marquez's is really good. Vale. Is this thing that I'm holding, literally. A ver, ¿creéis que deberíamos ver la de Márquez antes? Para tratar este tema en profundidad. ¿Creéis que deberíamos ver la de Márquez antes o no? Vale. ¿Sí o no? Es que quizás deberíamos entender en profundidad la de el funcionamiento de las gafas. A ver, dejadme ver cuál es la length del vídeo y lo vemos. Márquez, Apple. Apple, 5.400.000 vistas. Hostia, 25 minutos de vídeo. A ver, es un vídeo largo, pero a lo mejor vale la pena. Tiene 5,5 millones de vistas, tío. O sea, puede estar bien para entender un poquito. El de abajo tiene 20 millones, a ver. Hostias. Vale, vemos este, mejor. ¿Cuál creéis que será mejor de los dos? ¿Cuál creéis que será mejor? Este tiene 20 millones, este tiene que ser bueno, ¿eh? Es que yo creo que es mejor contextualizar un poco todo para ver en profundidad el funcionamiento de las gafas, porque si no vamos a hablar un poco sin saber. Entonces es mejor que veamos un poco lo que van realmente las gafas y luego que podamos ver el otro vídeo, que tiene más sentido, ¿no? Yo creo. El de 20 millones vale más la pena, yo los he visto los dos. ¿Sí? O es que son dos partes, ¿no? Es que este son 37 minutos, ¿eh? O sea, este son 37 minutos de vídeo. A mí no me importa vérmelas, pero es largo. O sea, no es un vídeo cortito, es un vídeo largo y tendido acerca del proyecto. Pero yo creo que probablemente valga la pena, porque es un vídeo que tiene mucha repercusión y porque es de algo de muy de actualidad, ¿no? Yo creo. Vea, vamos a verlo, yo creo que vale la pena verlo. ¿Está el subtítulo correctamente? Inglés a español. Vale, vamos a echar un vistazo. All right, so you've seen the unboxing. Now it's time for the breakdown. What is using the Apple Vision Pro actually like? This is easily one of Apple's craziest, most radical, possibly dystopian products of all time. Seguro que sí. A lot of thoughts here. Like, I've been using it for about a week now. There are some parts of this thing that are absolutely incredible and some other parts that feel weird or borderline unfinished. There are all kinds of new technologies, from a new operating system to infrared eye tracking to virtually reconstructed versions of you. I feel like there are so many actually new things. Tiene una escena muy bonita este tío, ¿eh? Y una iluminación muy, muy buena este tío. O sea, está muy bien este vídeo y sube en 2K, 4K como yo. Está muy bien, la verdad. Es mejor que la mía. ¿Es mejor que la mía? ¿Creéis que es mejor que la mía? ¿O no? ¿Qué opináis? Sí, es mejor su croma que el mío. Es posible que sí lo sea. Es posible que sí lo sea, tío. Y eso que es mucho más sencillo, ¿no? Y eso que es mucho más sencillo. O sea, a mí me gusta mucho más el mío, pero por eso me lo he comprado. Pero el suyo se ve muy bien de iluminación. ¿Sabéis una ventaja que tiene? Que él no tiene gafas. Porque yo podría estar mejor iluminado, pero tengo gafas. Y me reflejan. Yo tengo que tener la iluminación de esta forma porque si no me reflejan las gafas. Y es una putada. Yo no puedo tener dos luces aquí delante. Y eso es una putada para mí.
Eso es una putada para mí. Pero sí, es lo que hay, ¿no? Supongo. Ya. Está bien, está guay. You have to understand in order to get a sense of what this headset Pero tiene actually muy is bonita and la what it imagen. does. So I'm going to break this down into two parts. This video is all about using the Vision Pro. It's Vale. everything I've learned from the past week of wearing and getting used to this thing every single day. But I'm also working on a more wide-ranging, possibly more existential review video. But let's just start with the more hardware fundamentals, right? Like, what is this thing that I'm holding, literally? Apple Vision Pro, at its core, well, it is a VR headset. Now, Apple would never say that, and they probably won't like that I'm saying that word. You know, I made an entire video about why they refuse to use those words, and they're calling it spatial computing instead. Spatial We'll get there. computing. But the truth is, it's a really, really, really high-end virtual reality headset. It's something we've seen before, right? It's got display. ¿Qué es realidad virtual? Es una representación de la realidad de manera virtual. Entonces, lo que hay en esas gafas es realidad virtual. Cuando utiliza imágenes reales. Porque en la realidad virtual se incluyen cosas de inteligencia artificial o de simplemente desarrollos de videojuegos o de creaciones en un mundo que no tiene por qué ser virtual, puede ser el real. Pero incluyes una realidad irreal y se le llama realidad virtual. Esto sería eso, ¿no? ¿O estoy equivocado en el concepto de realidad virtual? Yo llamo realidad virtual a cuando incluyes algo irreal en un campo que podrías creerte como real, pero que no lo es. ¿No? ¿No se le llama eso realidad virtual? Como una realidad paralela que no es real, pero que parece real. ¿Se le llama a eso realidad virtual? Eso sería más bien realidad aumentada. Eso sería en realidad realidad aumentada. Entonces, ¿a qué llamáis realidad virtual? Vale, entonces estoy yo equivocado en el término que utilizo. ¿Qué es realidad virtual entonces? ¿A qué le llamáis realidad virtual? Alguien que me diga entonces cuál es lo que entiende como definición de realidad virtual. Realidad virtual, no ves lo que hay detrás de las gafas. Realidad aumentada, ves lo que hay detrás y información adicional. Si eso es así, entonces yo de lo que estoy hablando es realidad aumentada, que es lo que creo que hace esto. Entonces es lo que yo creo que hace esto. Entonces no es realidad virtual lo que hacen las gafas. O sea, entonces este chico está... es incorrecto lo que está diciendo también, ¿no? Porque él está diciendo que esto te está dando realidad virtual, pero realmente no. La mayor parte del tiempo estás viendo una realidad aumentada, en la que puedes ponerte pues, un vídeo de YouTube en tu puto salón. O es capaz de hacer ambas cosas. Vale, a ver, la realidad virtual es un entorno de escenas y objetos simulados de apariencia real. Claro, es simulado pero de apariencia real. Bueno, claro, es que esto es real. Pero también te lo puedo hacer simulado, me imagino. La acepción más común referente a un entorno generado de tecnología informática que crea al usuario sensación de estar inmerso en él. Sí, entiendo. O sea, en la realidad virtual no hay nada real. Estás creando una realidad totalmente paralela virtualmente. En cambio, en la realidad aumentada hay realidad virtual y realidad real, que está representada en imágenes. Y entonces se mezcla la realidad virtual con la realidad. Aunque sea una pantalla. En una pantalla también cuando la grabas estás grabando la realidad, aunque sea una grabación. Se considera realidad porque es una grabación de lo que estás viendo. Entonces es un mix realmente lo que te está aportando. No, es realidad. O sea, mayoritariamente sería realmente realidad aumentada. Porque se intuye que en la mayor parte del tiempo estarías en la visión real. Aunque es cierto que te puedes hacer un entorno irreal. Como por ejemplo cuando tú te metes en la playa. Si tú te quitas el sonido y te metes en una playa y te pones YouTube, eso sería realidad virtual. Pero no lo estás todo el tiempo. De hecho, la mayor parte del tiempo no lo estarás. ¿No? Intuyo, bueno. O sea, es capaz de hacer las dos cosas. Es un mix, entonces. Es una realidad mixta, como dice por ahí alguno. Es una realidad mixta.
Entonces, and lenses and speakers and fans and buttons, and this is a form factor. This is a thing that we have seen before. But before I even turn this thing on, there are clearly several things that are a little different about this one. So first of all, it's made of metal. Lots of metal and glass here, which are high quality but heavy materials, relatively speaking. So there's this precisely machined aluminum frame around the outside. And yes, those are intakes for fans at the bottom and then vents for those fans at the top. On the right side, there's your digital crown that can be pressed in or turned. And then on the other side is just a single larger button. So kind of basically the same two buttons as an Apple Watch. And then when you get a little further back on this band here, these little pods with downward facing grills, these are speakers, which are pointed straight at your ears and work surprisingly well. Though of course it also means that people around you can hear a little bit of what you're hearing. There's a little bit of bleed. And I have a lot to say about spatial audio, so stay tuned for that. But the main event is at the front. There's an enormous piece of glass, which yes, is very easy to fingerprint and smudge. And then behind that thing, there's this outward facing OLED display and a bunch of sensors all the way around, outside facing sensors that go forward, sideways, and straight down. There's depth sensors, infrared illuminators, LiDAR scanners, and just regular old RGB cameras, all being processed by an M2 chip and an R1 chip inside this thing. And then maybe the craziest part, inside the headset, there are a bunch more sensors facing your eyes, tracking your eyes in real time for all the eye control and everything that comes with that, and also then to display a representation of your eyes on the outside of the headset. O sea que no deja pasar tus ojos, sino que representa tus ojos en una pantalla externa en la que puede ponerlos grabándolos en vivo. O sea que tendrás una cámara a tus ojos, o una representación de tus ojos. No sé si con una cámara en la vida real o te la replica con un IA o con lo que sea. Esto es una movida. We'll get there. But overall, when you put it all together, you get a very well-made, very high-end, but also pretty heavy computer to wear on your face. So officially, this headset with this solo knit band, when I weighed it, showed up as 638 grams, which some of you on Twitter have already pointed out is actually... ¡Cabrones! No es con la batería. Son 650 gramos en la puta cara. No es con la batería. De eso nada. Slightly less than the Cabrones, que me habíais engañado. Quest Pro, but that Quest Pro o sea, es muy pesado. 650 gramos. As a sort of a counterbalance. So the weight distribution is very different. Also, the Quest Pro is not that comfortable anyway. But the point is, this, for Apple, made the choice of taking the battery off of the headset, which means, okay, now there's nothing on the back of your head, so you can wear it and lean up against things, and that might be an upside, but that also now means you have to deal with this cable all the time running up to your head, and the fact that it's very front-weighted now. All of the weight is on the front of your face. So this is the battery, as you saw in the unboxing. If you haven't already seen the unboxing, that just went up. I'll link it below the like button. But this battery is a surprisingly small 3,366 milliamp hours. I say surprisingly small because a normal battery bank of this size you might expect to be 10, 15, 20,000 milliamp hours. I suspect there's a lot of heat insulation happening here, but it comes with a non-removable 4-foot cable and a proprietary connector at the end of the cable that will twist and lock to the headset. And so the lock is really solid. It makes sense that it's not just straight USB that could get disconnected easily. Once you connect it, it starts glowing and then it starts booting up, and there's even a little Apple logo that displays on the outside screen while it takes, you know, a little under a minute to turn on. So there is no on or off button or switch anywhere on this headset, maybe kind of like AirPods Max or something like that. So if you ever take the headset off and put it down, it will enter a standby mode after some time, but it won't turn off. If you want to turn it off, you literally have to twist and unplug the cable. That's the only way to actually turn the headset off. Now, famously already, the battery life with this included battery is not super long on this headset. 2 to 4 hours is actually realistic for what you can expect for just like this built-in battery. But that's also kind of right in line with a lot of other VR headsets. Battery life on VR headsets is not that great in general. If you do want to use it longer, the only way to do that is there's a USB-C port on the battery, and you have to plug the battery in.
So you could plug the battery into the wall for infinite battery life, or I guess you could plug it into like you could daisy chain another battery into the other pocket or something for even longer life, but yeah, 2 to 4 hours. Now, at first, it seemed weird to me that the port is on the same side of the battery as the non-removable cable, but I think it's because they just want you to default to putting this battery like in your pocket, probably in your back pocket. So even if it's plugged into the wall, it can still be in your back pocket. You're just gonna wanna get a longer USB-C cable. So there are no controllers that come with this headset. Now, it does support other input methods that are like game controllers and mouse and keyboard, and those can be incredibly No tiene useful, ningún but by controlador ni default, nada. the primary input method for everyone using the Vision Pro is your eyes and your hands. So the first time you put on this headset, it goes through this calibration process, and it's pretty interesting. So the first time you ever put it on, it first adjusts the distance between the lenses, physically moving them inside the headset to match the distance between your eyes. Then it does this sort of a hand scan, so it understands your hands. And then you go through this process of basically looking at a bunch of dots all the way around the screen and then tapping your fingers together to select them. Kind of feels like an eye test or something. Cojones. And then you're in. So first thing you're gonna notice is you can actually kind of put your hands... Oye, por cierto, ¿qué tipo de microfonación creéis que tiene este tío? ¿Creéis que tiene el micrófono este largo que tenía yo encima de la cámara? Porque no tiene ningún rode alrededor, no tiene nada. Debe de tener el mío, ¿verdad? Un micrófono así direccional enfrente, una escopeta de estas, ¿verdad? Seguramente sí. Tiene un vídeo explicando su setup. Ah, ¿y dice qué micro tiene? Anywhere as long as the headset can see this. Just your fingers touching together. So there's a lot of pictures of people like using a headset with their fingers like out in front of them, pinching like that. But you actually don't have to do that. It's such a wide angle because of the sensors facing forward and sideways and down. You can kind of just rest your hand anywhere in front of you, in your lap. As long as you pinch like that, it can generally pick it up, which is impressive. So you're pinching to control anywhere in the 180-degree bubble in front of you. And then the digital crown, you hit that once, and the app drawer comes up. Pretty simple. Doesn't seem that impressive, but this is actually a peek at the first really impressive thing about this headset to me, which is it seems to have incredible spatial positioning lock. Tiene un muy buen tracker posicional. Eso es lo que más me impresiona. O sea, tiene una capacidad de traqueo espacial bestial. Y eso es muy difícil. En vivo. Es realmente complicado tener un traqueo tan bueno espacialmente hablando como lo tiene estas gafas. Estoy muy sorprendido con eso. Es bestial la capacidad de posicionar elementos en el aire que tiene. Bestial, absolutamente. Eso está muy guapo, la verdad. Really Probablemente sea uno de los puntos más fuertes. Like, have you appreciate this through a YouTube video? Reviewing VR headsets is hard, but like turn around in the room you're in and like picture a wall or a window just appearing locked in place in 3D space in your room. And no matter how much you move your head or move around, it stays exactly kind of floating where it's supposed to be. But when I say floating, I think you're picturing like a soft float, but it's locked. And that's how it starts. So now you're in Apple's new Vision OS. I would describe this as kind of similar to iPad OS, but way more glassy. And like, of course, with the extra dimension of 3D space. Wow. So hitting the digital crown will always get the app drawer back in front of you. And then simply look at the icon you want and pinch your fingers together to select it and open that app. Scrolling is basically as you'd expect. You just kind of pinch and grab in the air and then pull as if it's on a string, and physics let you pull things through the air. It's pretty intuitive, it's responsive, it's fluid. Sometimes it's kind of bouncy even. I would say the biggest adjustment is only being able to control exactly what you're looking at. And I don't think people realize how often they're controlling things that they're not exactly looking directly at with other computers and other UIs. But with this, you can look at the button to select it, and if you look at the next thing you're gonna do, you're no longer controlling the button. You have to look exactly where you're trying to interact with things. It takes a few extra brain cycles to remember to always be looking exactly at the thing you're controlling. So when you open a window of a Vision OS app, like any one of the default Apple apps here, it locks into place, it's floating there. It kind of looks, again, like an iPad app, but very glassy, like this frosted glass around the UI sort of lets you see through a little bit to the color behind it. And it even sometimes casts a shadow on the ground in the correct Z space, so it really solidifies that it's floating in front of you.
all this makes it feel like the window is in the space around you. Then, if you look at the bottom of the window, you get a little bar. You can always just look at that bar and pinch to drag it around. So drag it forward, backward, guapo, anywhere tío. you want in X, Y, and Z space, and then let go and it just stays absolutely locked. And then you can look at either bottom corner to resize, to make it bigger or smaller. And then finally, there's a little X at the bottom. You select that, that closes it. So that is the basics of Vision OS and just using an app. Now, this entire time, by default, and almost any time they can, pass-through is on, which means you have the headset on, but you can see with the cameras right through to everything around you. And I think this is where Apple really wants to normalize the term spatial computing. Ya, because sí, it es que esa es la feels clave. like augmented reality. Eso It es. feels like you're always able to see Eso mola. the space Eso es lo around que you. mola. But El technically, punto it's fuerte. not actually AR because you are still looking at a reconstructed version through a camera feed. Eso of es a lo que me refiero. Eso es a lo que me refiero. ¿Hasta qué punto pasas de realidad aumentada a virtual reality cuando estás viendo una representación en imagen de lo que hay a tu alrededor, sino que no estás viendo lo que hay a tu alrededor? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es decir, un vídeo de lo que estás viendo, ¿hasta qué punto es la realidad? Eso es a lo que me refiero, que es exactamente lo que está planteando este chico. Porque ¿hasta qué punto es que no sé dónde está el límite, no sé dónde está la diferencia, ¿sabes? Realidad es esto. Tú lo que estás viendo no es la realidad. Lo que está viendo la realidad soy yo. Esto es la realidad. Bueno, no sé para qué me quito las gafas. Las gafas no me quitan la realidad, pero como si me quitase las de Apple. Yo estoy viendo la realidad es esto. Tú no estás viendo la realidad. La realidad que tú estás viendo es que estás viendo un vídeo en el ordenador. Esa es la realidad. Porque esto puede ser falso y te estoy poniendo un vídeo de hace un mes. Tú no lo sabes. No, y aunque sepas que es real. ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo real? Real es lo que estás viendo, se supone. No nos vamos a meter ahí. No nos vamos a meter en ese campo, pero se supone que lo real es lo que tú estás viendo. No en la pantalla, sino el entorno que te estás viendo. ¿Sabes? O sea, no en la pantalla, sino la pantalla y todo lo que hay alrededor. ¡Despierta! the world around you instead of the actual world around you. But maybe it's all just semantics. I will say this is the best. No, pero él tiene la misma duda que yo y como que comenta lo mismo que yo, ¿sabes? Que es el punto del que os estaba hablando yo, de realidad aumentada o realidad virtual. ¿Es una realidad aumentada de lo que yo estoy hablando? No. No tiene por qué, depende de cómo lo veas. ¿Es realidad lo de estar viendo a tu alrededor a través de una pantalla? No lo sé, es que no sé dónde se acaba la realidad y dónde empieza la ficción, aunque sepas que estás viendo la realidad. Porque la realidad es la realidad. ¿Sabes? No lo sé. Tendríamos que preguntarle a Mr. Empírico o algo así. Realidad virtual es inhibirse del mundo real y vivir un mundo virtual, ficticio representado por el ordenador. Vale, o sea que por lo tanto no sería considerado que yo con unas gafas viese todo lo que hay alrededor de mi realidad, no sería considerado virtualidad. También sería realidad. Entonces lo real no se diferencia de lo real, porque es todo real. Ese es el punto. ¿Es virtualidad o no ver a través de unas gafas que recrean con imágenes lo que hay a tu alrededor, simulando la realidad? Es que esto es un trabalenguas. Pero ¿se me entiende lo que estoy preguntando? Es que yo no lo sé, tío. Yo no lo sé. Eso sería realidad aumentada. No lo sé si es realidad aumentada eso. Es que no sé si es realidad aumentada eso, tío. No lo sé. No sabría qué contestaros. Está bien. Through of any VR headset I have ever used, and it's not even that close. Now, again, it's so hard to get this through a YouTube video. It does have screen recording built in, so I'm going to try to use that. But imagine putting a headset on and not really feeling like you're looking at a screen with the real world. Because of the pixel density, because of the 90 hertz refresh rate, and because of the impressive dynamic range of the cameras and the correctly adjusting shutter speed, you just almost don't, you almost just feel like you're looking at the real world, not through a headset. Also, the pass-through is so close to real time that I could legitimately interact with all kinds of things. I could catch items flying at me. I even tried playing ping pong,
It was easy, no hesitation. So officially, the R1 chip is doing all the processing of all this stuff and adjusting the shutter speed for different lighting conditions and always keeping pass-through latency under 12 milliseconds, which is the lowest in the industry. But it's really combining that with how close to reality the colors and brightness and everything are that keeps it feeling kind of real. Basically, Qué the guapo. only noticeable restriction is super close-up items and objects can get a bit blurry, and then you can't quite make out like really small or fine text, so you can't like read an email or tiny text on your phone in your hand, but you can absolutely text people or read your notifications while keeping the headset on. If you've tried other VR headsets, you know how impressive that is. It's really good with the tech that exists now. for Mola, ya, VR sí, es muy headsets. avanzado, la verdad. But you can Muy definitely still avanzado, sí. take the headset off and be like, oh, it's way brighter in here than I thought it was. Either way, that's all pass through, but if you ever want to fully immerse yourself, I mean, it is a VR headset after all you got to do is rotate this digital crown clockwise, just keep turning it, and it will slowly dial your environment more and more into your field of view. Wow, tiene until un you muy dial buen... it all the way Es up que to tiene un full muy buen tracking, tío. Fijaos en qué sitio de la ventana está el comienzo y que no se mueve. surrounding you. So all of the windows you might have had open will still Wow. stay stuck where they were, but This is everything stunning. you're doing is just on the moon now. So yeah, there's a couple environments Apple has built in here. Most of them Wow. relaxing, scenic locations. Está like muy in guapo, la California verdad. somewhere, or one really nice one is Mount Hood with a little bit of rain falling. They're not quite photorealistic, but they're just short of photorealistic. Like they're the most realistic digital environments that I've seen. So then the last two big quirks of the UI. Control Center. So the only way to get to Control Center Control is Center? to look up, and you can't just look up, but you have to physically turn your head up and look at this arrow that appears above you. So once you see that, you select that, and then you get your Control Center for things like, battery life and notifications, ¡Qué focus guapo! modes, and screen recording. Mola, la and verdad. pairing Los to hijos a de Mac. puta de But the Apple other big quirk hacen is cosas chulas. text input. So you might be wondering, how does text input work with no physical controllers? So there's basically three ways to do this. So let's say you're in Safari and you want to go to Y si peta, ¿qué haces? La apagas. Porque alguna vez petará, ¿verdad? No tienes un control al suprimir ni nada. ¿Qué haces? Quitas el enchufe y a chuparla, ¿no? ¿O no? Knowits usa Shopify, ¿no? Sí, correcto. De momento es la herramienta más eficiente para poder hacer los pedidos. Así que de momento no nos hemos hecho nuestra propia página porque Shopify está muy bien, la verdad. Nos gusta mucho Shopify. Puede que en un futuro nos hagamos nuestra propia página, pero de momento estamos con Shopify y es que la verdad es que Shopify es una página cojonuda, tíos. Es una página cojonuda. Puede que más adelante la cambiemos, pero está guay Shopify. Tiene una analítica correcta, muy correcta, tiene una muy buena protección anti-DDoS, porque seguro que nos hicieron ataques y los aguantó de puta madre, también estaban sobre aviso. La página tiene muy buenas analíticas de todos los pedidos, muy bien los registros, la página es muy limpia, está muy bien Shopify. O sea, tendríamos que hacer una muy buena página web para estar por encima de Shopify. Porque es que, míralo tú mismo, tío. Es que se ve muy bonita la página. Y yo no te puedo enseñar las herramientas de todo, pero es que mira lo rápido que va la página, colega. Buah, ya está todo gastado otra vez, colega. Nah, ya está todo agotado otra vez, tíos. Va, mira, aún quedan unos postres. Es que metieron unos cuantos postres más. Pero ya está casi todo agotado, madre mía. Yo lo siento mucho, chicos, de verdad, lo siento mucho. Ya podréis probar los platos más adelante, ¿vale? Yo tengo muchas ganas de que todos los probéis, pero es que acaban de meter otra vez otra hornada de platos y ya se han gastado todos, tío. Lo siento, tíos, vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Dadnos un poquito de margen. Estamos haciendo miles y miles de platos cada semana, muchos miles, pero no podemos hacer más ahora mismo. Sí que podemos, pero entonces caeríamos en ser Huetaca o la competencia, y no queremos hacer una puta mierda, queremos hacerlo bien, joder. No queremos que los platos os lleguen reventados y que os lleguen mal hechos, joder, o todos jodidos, ¿sabes? Queremos que os lleguen bien los platos, joder. No queremos un nivel mediocre de trabajo, coño. O sea, queremos que os llegue bien. Entonces, vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco porque no queremos que nos pase como a la competencia, ¿vale? Porque sería muy triste que acabásemos ahí, ¿vale? O sea que prefiero vender menos platos y hacerlos bien que hacer muchos platos y hacer una puta mierda. No es nuestro plan. Así que lo siento, pero vamos a hacerlo así. BHD.com. You really want one of those shiny new chevron hoodies for the rest of winter? Great. How do you do it? So the first way is to literally hunt and peck, poking the keys on the keyboard that appears in the air in front of you.
So this one is tough because it literally only reacts to your pointer finger on each hand. So you actually can't type fast like with home row or anything like that. Not great. The second way though, I think is actually kind of good. It's at least faster, which is looking at the key you want to interact with and then pinching to select it. So just looking around the keyboard like this and selecting the keys. And you might be surprised how fast you can type like this if you actually know your way around a keyboard pretty well. I actually prefer this to poking the virtual keys because I at least get a little bit of haptic feedback from my own fingers tapping together. But then in Safari, the last way to do it is literally to just look up at the microphone and say the URL out loud, mkbhd.com. And then it just hears you and goes to the site pretty quick if it's a URL that, you can actually say out loud. So, what can you actually do with this thing? Like now that we know what it is, it's the M2 chip, a computer on your face with the displays and the lenses inside and all sorts of sensors everywhere. What can this thing actually do? And I feel like the most common way to phrase that is, what is the killer app? Because we feel like we need some sort of justification to spend $3,000-$4,000 on this thing. Like applications made the iPhone what it is as we know it. Like apps made the iPad. So what is the app situation on the Vision Pro? So there are two types of apps on the Vision Pro, actually. The first is apps that are built specifically for the Vision Pro to take advantage of its Esas son las experience. buenas. And there are a few of those right now. And then there are all of the other apps, which basically are iPhone and iPad apps that happen to be compatible because the developer didn't opt out. And the first kind is way cooler. So these are Apple's stock apps here that come with the Vision Pro. And so these are all, of course, made just for Vision Pro. So they're going to have stuff that takes full advantage of what this thing is capable of. Apple Music is a pretty classic one. Like it has all the same Pero ¿qué cojones functionality es of esta any other aplicación? Apple Music app, but ¿Qué cojones es esto? of what this thing is capable of. Apple Music is a pretty Es un teclado, ya, pero no está pulsando en las teclas. ¿Qué es esto? O sea, ¿cuál es el funcionamiento? ¿Por qué está haciendo así? No entiendo cómo está funcionando. Es de test de escritura, ya, pero ¿cómo está escribiendo? Ah, está escribiendo con los ojos. Está escribiendo con los ojos, que es como hacen los enfermos de ELA. Ah, amigo. Está escribiendo con la mirada. Ah, that amigo. come with the Vision Pro. And so these are all, of course, made just for Vision Pro. Vale, so they're going to vale. have stuff that takes full advantage of what this thing Ya, is ya, capable ya. of. Apple Music Así is es como escribe Jordi Sabaté. ¿Os acordáis que hemos hecho un par de cosas juntos con Jordi? Que es una persona que tiene una enfermedad que se llama ELA, que es una enfermedad que básicamente degenerativa que hace que vayas perdiendo la movilidad de todo el cuerpo. Y hasta el punto en el que solo puede mover la mirada. Y él es capaz de hablar con la gente con un mecanismo que es como este, en el que él mira a la pantalla y con la pantalla es capaz de escribir cosas a la gente. Y es la hostia, es un programa que lo tiene desde hace años ya y está súper guapo. Y con eso se puede comunicar con la gente y tal, porque él no puede mover el cuerpo, no puede mover las manos, no puede mover las piernas y tal, pero él está vivo y está fantástico, está obviamente con las limitaciones del ELA, que es que no te puedes mover, pero él habla con su familia, se comunica con ellos, se comunica con los médicos y con todo el mundo. Es decir, por lo menos puede vivir, ¿sabes? Por eso siempre le intento echar una mano con todo el tema de los enfermos de ELA, porque hay un montón de miles de familias aquí en España que tienen muy poquitas subvenciones por parte del gobierno cuando es muy difícil ayudar a una persona que no tiene movilidad. Es una persona que necesita ayudas permanentemente. Y, joder, el gobierno podría hacer más para poder ayudarlas, ¿no? Por eso intentamos de vez en cuando echar una mano. Y es una pasada, tío. Usan una tecnología que es muy parecida a esta. Muy parecida. Tiene que serlo, pretty vamos. classic one. Like it has all the same functionality of any other Apple Music app, but in this super glassy frosted window and shows the colors of whatever's behind it. And you have the sort of sorting menu on the left-hand side instead of across the bottom. Qué That's the interesante. basic layout. Same thing with the Notes app and the Settings app. Very glassy. Oye, por almost looking cierto, like an iPad. muchas gracias a todos por las suscripciones y por apoyar el stream, porque no agradezco nada, tíos. Tengo medio escarallado el Stream Elements, no oigo las movidas aquí en el casco, no sé por qué, pero de verdad, gracias a todos por las subs y por todo, tíos. Bueno, la voy a agradecer porque no la agradezco nunca, y es que la peña se está suscribiendo, pero a saco todos los días, tío, y es una puta locura, tío, y no agradezco nada, tío. Muchas gracias a todos, de verdad.
Muchas gracias a toda esta peña que se está todo el rato suscribiendo. Fedlo, Pablo Skywalker. Muchas gracias a Ideni, a Dani, a Óscar, a Fede, a Roberto, a Oxcaru, gracias a Oxanos, perdón, a Isma, a Giori, a Amnimopedo, a Sucerro, a Álvaro, a Alor, a Pablito, a Skiwill, gracias a Fanático, a Shenun, a Soberano, a Francis, a Mister, es que mira toda la gente que se suscribe en este rato, a Enton, a El Caminante, a Fnazorix, a Selderman, mira, hay una donación y no la he ni visto, tío. 300 bits, Xokas, si lo que ven tus ojos es una pantalla, es VR. Eso es lo que yo pienso también, Fer. Eso es lo que yo también pienso. Aunque sea una pantalla, o aunque sea una pantalla que represente la realidad, yo lo llamo VR a eso. Pero a lo mejor estoy equivocado. Es que no lo sé. Es algo un poco raro, la verdad. ¿Se llama VR o no? No sé. Tendríamos que preguntarle a una IA. Es que preguntarle a una IA, tío. Pero a lo mejor le tendríamos que preguntar, tío, que nos resolviese la duda, porque no tengo ni puta idea. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias también a Gazpacho, a Elwin, a Eric, a Nilake, a Víctor, a Rom, a Zach, a Nico, a Alberto, a Waller, a Sara Doz, a Rumaru, a Silavac, a Robert, a toda la peña que se suscribe. Gracias, de verdad. Muchas gracias a todos por apoyar el stream, gracias a todos por formar parte de la familia y espero que os lo paséis bien, sigáis pasando bien por aquí. Gracias a todos, de verdad. Y a todas. Muchas gracias. Seguimos con el Out in vídeo. the air, just rebuilt with this new material design. And then there's the media apps. So Apple Media TV apps. and Disney Plus, they both come pre-installed, which they have built No viene entire Netflix. environments inside of them for watching media. Eso es porque And Disney there's even a small collection of pagó pasta. videos on the Apple TV app that are shot on a new proprietary format specifically for Vision Pro. So it drops you into a space with a full 180-degree video, and Alicia Keys walks right up to you and starts singing right to your face. It's crazy. There's also the Photos app, which will let you look at like panoramic photos, for example, in this fully immersive view. So you can blow them up to full screen, and then it gives you a bit of a parallax effect around the edges. So it feels like you're like looking into a window of your own photo and looking around. It's kind of incredible. And then there's also some other really fun third-party apps that I've tried that were built ahead of time. So Sky Guide, this is a good one. You can look around a real representation of the sky around you where any of the constellations would normally be. You can look at it a little longer and it'll pop it out. You can pull it out of the sky to get more information about it. It's a pretty great idea. There's another one called Jig Space, which it's a sick app. I don't know if I'd ever use it, but basically it lets you load 3D models into the space you're in and mess around with them, take them apart, view them in actual size. And this really takes advantage of how good the placement lock is on the Vision Pro. And you can walk around and really gets you a better understanding of the scale of things that you don't get to see up close very often. And then Keynote is another funny one. So you can, of course, go through and edit a Keynote just like normal if you want to. But then they've built this whole environment for practicing your presentation skills. So you press that and it says, oh, would you like to go to a conference room or the literal Steve Jobs theater? So you can rehearse talking to your audience with your Keynote slides behind you. It is genuinely incredibly immersive. And there's already a bunch more apps like this in the App Store already. Me parece la polla esto para practicar, ¿eh? Para la gente que hablamos delante del público. Hostia, esto me hubiese venido a mí de puta madre antes de las presentaciones, delante de toda la clase, en la carrera. Me parece la polla, la verdad. Molaría que te representase gente. Sería la polla que te pusiese gente, ¿eh? Molaría más que te pusiese gente, si se pudiese. No sé si se puede, a lo mejor se puede. That are specifically built Pero mola, for Vision Pro, so they'll take advantage of its various strengths. Now, are any of these a killer app? Not really. I mean, I don't. If you're looking for any one of these to be the reason why you spend like $4,000 on this headset, I don't think we have that yet. But then at least there's all the other non-native, but technically still compatible apps that are in the App Store. And these are going to look just like iPhone and iPad apps. Actually, there's a pre-installed folder on the home screen when you get this thing, literally called Compatible Apps. And there's a bunch of them from Apple here. They look exactly like iPad apps. I'm surprised actually that more of them aren't fully built out to take advantage of Vision Pro, but like Apple Maps is just the iPad app. And so it would be cool if there were some like fun augmented reality molaría, type stuff. Hostia, tío, para aprender cosas del mundo. Mola. That you would find if you open this app on your Qué iPad. guapo. And you can go to the App Store and search a bunch of the names of apps you already know and love and find them by name
and grab them and they'll work the exact same way. Crazily enough though, there are already some notable exceptions. No Netflix app for the Vision Pro, no YouTube app for the Vision Pro. No Netflix app. Hostias. No Netflix app. No hay guita. No hay guita, ¿eh? Hostia, no han llegado a un acuerdo. No hay de YouTube. Hostias. Pro. No Spotify app for the Vision Pro. No hay Apple Spotify. has a kind of a contentious relationship with a lot of developers right now, especially some of the bigger ones. And so some have made the active choice to opt out. They're like, we don't want to be there. This won't be a big enough platform to matter to us to justify the work, so they're not there. Now, I totally get it, but also now, as a Vision Pro owner and someone who's using it, I'm like, oh, it's kind of a bummer. I really wanted to be able to watch like a Netflix show offline, downloaded ahead of time. Ya. But you can't do that now. But at least for now, for the record, you can use the browser and anything that would work in the browser. So if you pull up Safari and you get full bueno. screen 4K. Bueno, está bien. Pensé que no te permitían ni esto. Pero si te permiten esto, bueno, es una putada, pero bueno. Está bien. Pasa que, claro, con Disney Plus tienes que ver las cosas súper bien. ¿Sabes? Con Disney Plus tienes que verlo de puta madre y en el navegador es cierto que va a perder. Bastante. Porque es que fijaos cómo molaba con Disney Plus lo de la película que enseñó antes. No me acuerdo cuándo lo enseñó. Pero molaba un montón, ¿sabes? Entonces, YouTube video going ese es and el rollo, locked ¿no? in space or even in an environment, it looks great. It's razor sharp. Like I could totally watch YouTube videos like this, but you will definitely be missing like the features of having the dedicated app, like offline video. Honestly, to me, ¿por qué le llamas the Disney Plus? killer Es que te piden que le llames Disney Plus, tío. Te piden que se lo llames así. Cuando haces una promoción o cuando haces cualquier cosa con ellos, te piden que lo llames Disney Plus. Quieren que todo el mundo lo llame Disney Plus. Porque en inglés se debe de decir Disney Plus. Porque plus es plus en inglés. En inglés la pronunciación debe ser Disney Plus. O algo así. Entonces quieren que nosotros lo llamemos Disney Plus. No Disney Plus. Creo que es por algo así. De verdad, os lo prometo. A nosotros nos dicen siempre que lo llamemos así. of the Vision Pro. Me lo dijeron ellos, isn't de hecho. just an app, Que lo llaman it's Plus. Y actually que cualquier the promo o ecosystem. cualquier cosa lo tienen que llamar And Plus. we knew this was coming, De verdad. but the second you log in No to quieren que le Vision llamemos Pro Plus. with your Apple ID, immediately it starts pulling all the services and all the stuff that you're used to from all the other Apple devices. En España le you dicen have. Plus. And I said this before the Vision Pro was Ya ves announced. que I sí. was like, this Hay is the gente que most sí. obvious strategy for Apple because there are lots of people out there who have never considered buying a VR headset that are considering only this one because they have an iPhone and this is the one that works with the iPhone and none of the others are particularly close. So all of your iMessages are already here, all of your photos are already here and loaded up. Va and un backed poquillo up. petao, ¿no? All your notes are already at your fingertips. You already saw the Keynote app. But okay, easily my favorite feature is connecting to your Mac. Right, so A ver. anytime your Mac is in front of you and it's turned on, hit that arrow, and then there's this little icon to become my Mac's virtual display. So I click that, and then pick my Mac, and it pretty much instantly, it actually blacks out the display of my Mac, and then turns that display into a 4K window Eso está guay. inside of the headset. So now, my keyboard and trackpad still work. Even if it is a desktop, the keyboard and the trackpad still control everything, and you can continue using it just like a normal computer, but with the Se ve un ability poco to make borroso. your new 4K monitor as big or as small or close or far away as you want, which is super sick. And then the bonus is you can still open up and place other Vision Pro apps around your Mac computer. So like you can have your Mac in the middle here, and maybe you're editing or doing some work on the Mac app, and then you have a Safari window or messages or whatever else you want right next to it around it. And then your keyboard and trackpad can move seamlessly Eso está between muy them all guapo. to control all of them. Esto, estar This currando, to me- editando un vídeo o cualquier cosa y tener esto y estar en pantalla grande con el vídeo tranquilito, con música y con tal y con el WhatsApp y tal, para poderte comunicar, hostia, es la polla. O sea, me parece muy guapo. Esto sin duda es, para trabajar es una de las mejores cosas. Esto. O sea, me parece la puta polla. La puta polla.
Es as a Tony, Mac Tony user, Stark literal. the ease of use for setup to make this happen, this feels like the biggest game changer, like the most compelling, futuristic feeling use of this headset to me, especially on a plane. Oh my God, I can't tell you how many times En un I've had an avión. awkward conversation because like I'm editing a video on the plane, the person next to me sees I'm editing a video of myself and it's kind of weird and hard to explain, but I'm picturing putting the headset on, the display blacks out, but now I can do all the editing I want, and I Exacto. can make the Y screen no as te big as I ven. want. So Qué I really guapo. enjoyed using that Eso, feature. eso, Again, sobre todo para ver porno y cosas así. Que te calles, coño. No, pero para ir currando, tío, es la polla. Ir en un avión o en un ¿cómo se llama? En un ave, en un tren y poder ir currando, fumando berrequista, ampollas. Hostia, es lo bueno eso, ¿eh? Eso es la the vida, la biggest verdad. ¿eh? challenge, though, is still remembering to look exactly at the thing you want to control. So aside from typing on the real keyboard on whatever window is open, if you want to control something, you have to be looking at it. Again, it doesn't sound like a big deal, but when you try it, you'll see what I mean. And then Yeah. also, odd limitation, one monitor only. From the Mac, one virtual monitor only at a time. So if you usually run like a dual display setup like I do for Final Cut Pro, big preview on one side, timeline on Yo the hago other igual side, lo mismo. you can't do Big that. preview. You have to ¿Tú cómo use- editas, gordo imbécil, Xokas Pop? ¿Cómo editas? ¿Cómo editas tú? ¿Editas con dos pantallas y una pantalla grande con preview y la otra con el timeline o no? ¿O lo tienes todo en la misma pantalla porque eres gordo y pobre? Eres un gordo pobre, ¿verdad, Xokas Pop? Bueno, editas, robas más bien contenido. Lo que se le llama editar a Xokas Pop es mentira, es robar. Ya me parecía, ¿no? Vale. Está bien. Deberíamos subirle un poco el sueldo al gordo de mierda de Xokas Pop por no hacer nada y por solo robar. No deberíamos, ¿verdad? Yo creo que no se lo merece, ¿verdad? No se lo merece el gordo. Me lo pensaré. Y a lo mejor le subo muy poco, un 0,1%, quizás. O un 0,2%. Para que dentro de 10 años se pueda comprar una pantalla. O para que sus amigos de Twitter se puedan por fin pagar un alquiler. Como él. ¿En qué alquiler vas a vivir tú, Xokas Pop? Tú viviendo como vives te pagarías un alquiler de 850 euros. Eres gilipollas, entonces tú. Como tus amigos de Twitter. Eres imbécil. O tienes más cabeza que ellos. En casa de mis padres, bueno, entonces ganas una millonada. Entonces vives bien, entonces vives como un señor, joder. Súbemela a mí que trabajo de verdad, es cierto, macho. Eso es lo que tendría que hacer, macho. Que de verdad este tío... Big one madre monitor mía. version of your setup. All right, so you might have realized I've left one thing out this whole time. One thing, you could call it one more thing. Sure, it's one more huge, crazy thing. But it's kind of the defining characteristic of this product, and that is personas. So in all the advertising you've seen of Vision Pro, there's these eyes on the outside of the headset that looks like they're kind of in like a pass-through, like in a dark astronaut helmet type of thing. Easily the most memed, most unique aspect of this headset, right? It's the only headset with an outward display. And I mean, it's very, very prominent in those videos. But in real life, as you've started to see from some of my footage, it is very different. And I think I figured out why. So first of all, it's not actually see-through, right? There's a whole bunch of computer in between me and you right now. So the eyes aren't on the outside. It's a representation of my eyes based on what all the sensors on the inside are seeing. It's reconstructing it on the outside. So those sensors are tracking at 90 frames per second, and they give you optic ID, which is, it's how you log into the headset and keep things secure. It's basically the same as Face ID or Touch ID. It's just looking at and identifying your eyes. And it also powers the one beta feature of this headset, which is personas, which is, it's the most impressive and weirdest thing about this headset at the same time. I'm calling it right now. So the purpose of the eyes on the outside is really not for you, the wearer of the headset. In fact, you'll never see it, but it's for the people around you. So when you're in a pass-through mode, your eyes will shine through to indicate that you wearing the headset can see the person outside. So that right there is already pretty unique.
But then when you're in something immersive and you can't see what's around you, it covers up your eyes with this sort of like a blue, purple, glowing animation. So that intuitively makes sense. You can see the eyes when they can see you. You can't see the eyes when they can't see you. But crazily enough, there's also a feature where if you have someone who's outside the headset looking at you, talking to you, and you are in an immersion, but you want to talk to them through that, they will kind of appear through the fog of whatever immersive environment you're in. So you just start talking and looking in their direction. It detects that and sort of parts a little bit of a fog, and that person's eyes will show through the fog. It's pretty decent. It basically only shows one person. ¿Qué cojones es esto? At a time, and when this is happening on the outside of the What headset, the fuck? it shows a little bit of your eyes poking through the purple. Muchas gracias a and todos por blue las subs, glow. chicos y chicas. Muchas gracias, de verdad. As you can see, Son muchísimas, it's tío. all working. Naturalizar con But 40 also, I meses. think Burnout it looks con 30 meses. nothing like the Gracias eyes a from todos, the de verdad. ad. So, Muchas in an gracias. effort to make the eyes as presentable as possible, two things. First of all, this screen is actually behind a lenticular film, which I didn't even realize that from the initial media they've published, but if you've ever heard of that, it's sort of what gives it like this 3D depth. You might have seen this on other like holographic displays and stuff, but the point of that is to make the eyes appear to be sunken into the display, like on your actual face, instead of like glued to the front of the headset, which would look a little more weird. But then two, to represent your actual eyes, they've built in a way to scan in and create a digital representation of your face, which is called your persona. And it looks like this. So, to get those eyes on the outside of the Vision Pro headset, you have to do something called registering your persona. This is how it creates the digital version of you that includes your eyes that will show up here. So, let's do that now. It's actually kind of a cool process. So I'm gonna put it on, and hopefully the screen recording works so you can see exactly what I'm doing. I'll hit the digital crown, I'm gonna go to settings, and you can do this when you first set it up, but I'm going to persona, and I'm gonna hit get started. So let's refine my hands real quick. This is capturing detail from the front of the headset of the hands in front of me. Once it's done with that, it's gonna ask me to take it off. Vale. This is When how you're it ready, goes. hold Apple Vision Pro at eye level. Keep your arms Estas cosas molan, la verdad. all your entire face within the frame. My face shows up like Face ID. Slowly turn your head to the right. Qué Now guapo, slowly mola. turn your head to the left. Mola, mola, mola. Now, Estas cosas turn it molan. up. Then tilt your head down. Next, let's capture your facial expressions. Smile with your mouth closed. Then make a big smile with your teeth showing. Now raise your eyebrows. Close your eyes for a moment. Capture complete. Put Vision Pro back on to continue. Qué guapo, mola un montón, tío. Eso, a mí esas Have a cosas me menu that encantan. says Creating persona, and it says it's in beta, and now there's my persona Y right ya there. está. Kind of uncanny. Weird. The hair is a little bit different, but the face. Wow. Wow. Okay. So there's different lighting. You can choose it to always be in studio lighting and always be in Qué contour cosa lighting, más always rara, be tío. Natural. Weird. Next. you can Mira, change sois the unos retrasados de temperature, mierda, the callaos. Skin tone. Joder. Cool to warm. I think I'm around there. Brightness, darkness. I think I'm around there, near the middle. Next. Hostia. And then I can add glasses. So if I typically have glasses, which obviously I wouldn't be able to wear in the Vision Pro, you can Es verdad, y los miopes se tienen que meter con las putas gafas. Tienen que ir con lentillas. Hostia, es verdad, no lo había pensado. Y los miopes tienen que ir con lentillas, no les queda más remedio. O van con lentillas o se operan. Hostias, es verdad, ¿eh? Es incómodo estar tantas horas con lentillas. still look like you have glasses. Bueno, tantas horas, a ver. anytime you're on that No va a estar FaceTime todo el call. puto día con esto, supongo, And ¿no? then next, Pero bueno, es una mierda tener que estar safe. poniéndote lentillas, ¿eh? And that's it.
O sea, es una mierda. So I think now Visión Pro graduada. Molaría, ¿eh? you should see my eyes. Maybe. And that's the thing. It barely shows up. You can barely see my eyes when I'm wearing the headset. Now, I've tried a couple other scans subsequently, so I've tried different lighting conditions, I've tried different backgrounds, simple backgrounds, tried different shirts and things like that. It doesn't really ever appear any brighter. I think if you have a darker skin tone like me, just don't expect the eyes to show up very brightly on the outside of the headset. It's pretty subtle. Even when it does show up, it's a little weird looking. The eyes are a little too far apart sometimes. They're a little dim. O sea, no funciona muy bien eso, ¿no? It's kind of weird, but that persona. Hostia, existen graduadas. Lo explica en el unboxing. Ya, y si te suben las dioptrías, que la tienes que mandar a Apple y que te la vuelvan a graduar. Hostias. Pero molaría tenerlas graduadas, la verdad. Racistada histórica de Apple, hombre, sí, ya me imagino, ¿no? La típica racistada histórica de Apple. Ya. That is te traen varios cristales. Son cristales internos. Lentes magnéticas. Que los metes como si estuvieses en el oftalmólogo, ¿no? En plan, le metes la lente. ¡Oh! Qué interesante. Ok. It's crazy that this Mola. is actually Está a guapo. real thing being shipped. Like, first Meta started doing it, now Apple's doing this. This is, again, it's technically in beta, so, I don't know, there's room for improvement, but it still works. But as of right now, I feel like this is both incredibly impressive and slightly unsettling. Like, it's very impressive that this headset I'm wearing on my face is tracking all these little micro expressions and little movements for my eyes and my cheeks, Mola, my mouth and everything, but at the same time, it's just not quite human. It's right at the edge of the uncanny valley of I'm not looking at a person. Ya, es cierto. So, o sea, tendrían que ganar un poquito de realismo, pero mola. O sea, mola en lo que va a acabar. Porque esto es el comienzo. Pero mola hacia lo que va a ir. Muchas gracias, Lujo Mojo, gracias por la sub, tío. Muchas gracias a todos los que apoyáis el stream, de verdad. Muchas gracias, Mario, gracias a Marina, a Seni, a Kero, a Iván, a Jugueto, a Olsen, a Coqueto, a Gavino, a Pablo López, a Elvio, grandes. Muchas gracias y a todos y todas. Muchas gracias. but the crazy part is, Pero un momento, que aquí tengo un mensaje importante que es de un tema de lo de mañana. ¿Vale? Ahí está, perdonad, ¿eh? Ahí está. you can now use this persona as your camera feed for any apps in Vision Pro that require a front-facing camera. Está guay, está bien. And FaceTime, so a ver qué tried- tal. I've been using FaceTime, a few times in the Vision pero con Pro, tu cara, el FaceTime es con tu cara real, supongo, ¿no? and it is O no te graba tu cara real y te la imita. Porque yo creo que eso es para hacer el FaceTime, el persona. ¿Sabéis lo que estoy hablando del persona? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Es el persona. ¿Ah? technically speaking, incredible. So I've made a few FaceTime calls in the past few days with some fellow reviewers who you'll probably recognize. ¡Retrasados de from their mierda, personas, callaos! Who are also testing the Vision Pro. And No veis, mira. universally, once we all got past the shock of, oh my God, it's you. It looks like a digital version of you. This is crazy. I've never seen anything like this before. Once we got Es past raro. that, there is a ton happening here. So you can see the FaceTime windows literally appear as just that. They're just like glassy windows floating in space with people looking through them. Ya. And then the angle that you look into the window is going to match the angle that they see you looking at them. Meaning, if we're all in Vision Pros on this call, unlikely, but hear me out. If we're all in Vision Pros and you've got a bunch of people on this FaceTime call, so there's somebody to the left and somebody to the right. If I look to the person and make eye contact with miraría the a ti. person to the right, Eso the mola. person to the left
sees like the side of my head because I'm looking at somebody else. That's Mola. already pretty cool. Claro. And the same thing is true Sí. for Y hand si te miran a ti, gestures. te So mirará a try ti. this out. Mola. Turns out you can reach out and make hand gestures that are tracked by the cameras in this bubble in front of you, and they show up at the correct angle towards the person that you're gesturing at, so not towards everybody else on the call. Oh, wait. That's okay, good test. So wait, Justine, do you see this? Yes. And I Brian, don't do see you- that. I don't see that, Marquez. Now wait, so now Brian, do you see this? Now I can see that, Marquez. And then on top of that, spatial audio here is ¡Wow! incredibly well Esto developed. cuando lo so- mejoren está muy guapo. Ahora da mucho mal rollo porque está medio mal hecho. Pero eso en un futuro está guapo, sobre todo para haceros como hace el Gabri, así. ¡Gabri, suscríbete a mi puto canal, gordo de mierda! ¿O tú también pagas alquileres de 1.000 euros cobrando 1.300? ¿O tú también pagas alquileres de 1.000 euros cobrando 1.300? ¡Dilo, Gabri, gordo! Dios, te querría echar de aquí. So again, you're on the Tú por lo call, menos trabajas, the no voice como of los de the person Twitter. to the right comes from the right side, the voice of the person to the left comes from the left. But also, you can just pick up and move the window around, and that angle will match where the people are in the room and where their sound and video comes from. If I put you on the other side of the room, it sounds like they're further away. And if I turn up the environment and bring them into like the moon or some other 3D space, it actually sounds much more like I'm in a gigantic space with no echo versus in the actual room. It's all very subtle but very well considered. So once you're in this a while, you start to notice all these little smaller things. Again, it's not quite human-like. It's not like looking at a video feed of a human face, but it is still like it has a lot of like, this would be the best avatar anyone's ever made in 2K. Like no one's ever done a 2K face scan and had it look this good, but it's still not as good as like a perfect reality. You've heard the uncanny valley thing before. I think the #1 weakness for the avatars or the personas that I've seen is hair. So basically everyone I've talked to has Ya, el like, pelo a frozen lump of hair pochillo. instead of flowing realistic hair. Sí. And that's true about all flowing things. Like however your hair was when you did the scan, it's frozen that way. And so is any necklace you're wearing, whether it's crooked or not. Or I guess technically also any makeup you had on or however you looked when you did the scan. Maybe that could be a good thing. Maybe you did a scan when you were looking all dolled up and then you get on a 7 Poco a.m. los call Sims, and ¿no? you still Sí, look sí. perfect, even though you look like you just woke up in real life. So I guess Yeah. there's that too. Es un But poco anyway, weird, all though. that is to say, FaceTime. FaceTime is the most well thought out, like most futuristic Vision Pro experience. A ver. It just is. So I'll end this video with this. Now you know. Ah, bueno, it's sí, like es lo que acabamos de ver, todo el FaceTime, ¿no? Todo eso es el FaceTime, que es básicamente la videollamada. Correcto. to Está muy bien, use la verdad. Está and muy guapo. operate Mola. the Vision Pro. But there's still a lot Está muy more guapo, pero está muy verde. Está muy guapo, pero está muy verde. Es decir... así asado, la verdad. Así asado. Ya. to consider tendría when que actually evolucionar considering bastante if aún. you should buy Muy and mejorable. own this thing, from the use cases to the things that work well and don't work well, the philosophy behind it, the prices, all of that stuff. That's what's going to be for my full review. Like there are parts of this thing that are absolutely amazing, unparalleled, best I've ever seen. But the reason it's so interesting is because it's actually a young category. Claro. Like we're so used to this Exacto. slow, boring iteration in mature categories like smartphones and laptops. And you always see the comments talking about how tech is so boring. But now they're actually jumping into something risky and it's actually fun. And there's downfalls and flaws. And it's fun to actually weigh the pros and cons. So I'll be expanding on all these way more in the full review, but I'll leave you with this. I've got my upsides and downsides to Vision Pro. It's been a week. Upsides, some of the stuff that's the best I've ever seen in a headset: immersion, placement in space, eye tracking and hand control, pass-through, ecosystem, and spatial audio. And the downsides: weight and comfort, the eyes on the outside, app selection right now, battery life, and price. Bien. So the full review's in the works. Definitely Una get buena subscribed. review la de este tío, ¿eh? Una muy buena review, la verdad. Muy buena review. Me ha gustado. Me ha gustado bastante. Una review calmada, pero muy...
Sí. Perfecto, luego le doy caña. Sí. Puedes darme... Vale, vamos a mirar el otro, ¿no? Que es este. Nos dijeron que primero tendríamos que ver este como previa para ver el segundo. ¿Debemos ver el segundo antes de ver este? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que deberíamos ver la última previa? Este tío controla bastante, le mete caña, pero a lo mejor ya es demasiado, ¿no? Yo creo que ya deberíamos ir al de casi. Creo que ya es suficiente información por parte de este chico. Vamos a ver el de la realidad en la calle. Vamos a ver el de la realidad en la calle. A ver qué es lo que nos explica casi. Porque me interesa este tema. Buah, me parece súper peligroso esto. That's wild. Súper peligroso. Yeah, I mean, your eyes are closed. Súper peligroso. It's too much teeth, I think. ¿Qué cojones, tío? Es que da más mal rollo, tío. What the fuck? Oh no. I want to make a review. Come help me. All right, sounds good. All right, meet you downstairs in 5. All right. All right, if you want like a normal review of this thing, I can't recommend enough to go watch Marquez Brownlee's. His is fantastic. This is a different, like, I kind of have a different take on Es la que this, acabamos de different ver, la de questions, Márquez. and that's what this is. But Marquez is really good. What is this thing that I'm holding? Literally. ¡Qué mal rollo, tío! Mira. La peña partiéndose los cojones. Diciendo, pero este puto payaso que se cree Robocop. Venga ya, hombre. El flipado de turno, tú. El flipado de turno. Hostia, ¿sabéis quién se pareció? ¿A quién se parece este tío? ¿A quién se parece más este tío? Así visto, en plan un poquito. ¿A quién se os parece? ¿A qué actor se os parece? ¿A Mangel? ¿A Evangelion? ¿A Skrillex? No, hombre, no. A Ari Gold, joder. ¿No se os da un aire a Ari Gold? ¿Cómo se llama el actor? Jeremy Piven. ¿No se os da un aire? Hostia, a mí me pareció. Va, igual me fue un porro. ¿No se os da como un airecillo así como... si le quitáis las gafas? No sé, a mí se me pareció. ¿No os parece? Un poquito. Joder. Mira, lo miras así rápido y parece Jeremy Piven con gafas. ¡Hostia! ¡El metro del Tarkov! Get a random pile of bricks, an old toilet, I found the restroom, and a bunch of random wooden poles. There's more poles. Let's pile onto that boat and leave. And as you can see, but later in this video, we're going to 100 Island and also Super Island. But first, we're gonna head over to Va viendo su movida, ¿eh? strategy for interacting with people. They gaslight you into thinking. ¡Qué bonito! So, if you're moving a lot while you're moving, this thing comes up that says tracking failed. So it Yeah. doesn't track if you're moving a lot. It says nothing for the sensors to like lock onto. It doesn't know where to put stuff. Ya. But standing at a subway stop watching a Mr. Beast video is a pretty special. It's a pretty special experience. Ajá. Hold on, Jordan. Let me try to figure out how to. Es que literalmente, no quiero decir una barbaridad, pero es que literalmente parece el rarito del metro, este tío. O sea, no quiero decir una barbaridad, pero este tío lo ves y dices, hostia, dejas un hueco, porque este es el malito del metro. O sea, no voy a decir otra palabra, pero este es el puto malito. O sea, ahí no te quieres sentar. O
sea, literal. O sea, está el puto malito que no sabes cómo va a reaccionar. What do you think? It's interesting. I can't imagine what you're looking at. I'm looking at you right now. Oh, okay. I can see you clear as day. You got on a blue tie with a beautiful tie pin at the top, so I can see you. I get off here. Buah, pero te sale todo el rato el error en el medio. Hostia, tío, pero qué puta mierda, ¿no? Xokas, mándame la comida a casa, me cago en tus muelas que está todo sold out. Sí, tío, lo sé. Les dije que metiesen algún plato más y tal, pero es que ya os lo he explicado, no queremos que nos pase como a la competencia, tíos. Es que está todo agotado, lo siento, tíos. Y es que se acaba de renovar ahora el lunes. Es que no queremos que nos pase como a la competencia y que hagamos muchos platos, pero que los platos no sean buenos. Lo siento. Lo siento mucho. No podemos hacer más. Empezaremos otra vez a tener platos, a ver si el jueves o el viernes podemos tener más platos. Pero de momento es que no damos abasto. Lo siento, de verdad, de corazón. Ojalá podamos dar pronto más, pero no podemos sacar el doble de platos o el triple, porque entonces ya estaríamos top 1 de ventas. Si hacemos el triple de platos ya llegaríamos al top 1, pero no valdría la pena, porque podríamos hacerlo si yo abro eso, venderíamos el triple. Si yo dejo eso abierto, pedidos infinitos, vendemos el triple. El problema es que no os podríamos dar calidad. Y no quiero que nos pase, porque esto es una carrera a largo plazo. No me importa ya ganar a toda la competencia y quedar top 1. No es importante, porque sé que llegaremos haciendo bien nuestro trabajo. Pero si vamos a pillar el top 1 haciéndolo mal, no vale la pena. Primero, porque no va a ser duradero, y segundo, porque bajaríamos la calidad hasta la de la competencia. Yo lo siento repetirlo, pero bueno, la gente pregunta y es normal. Yo lo siento, en cuanto se pueda, se habrá, pero vamos a ir aumentando poco a poco. Es lo que hay, lo siento, de verdad, de corazón. Sé que el hype pasa, no sé qué, no me importa. No me importa, o sea, no me importa. Enjoy your adventure. Bye bye. Es que es muy raro esto. I opened up Apple TV, and it was like this window right here, Jordan, and as he started to move, the window went away with the back, with the... Ya, eso es una mierda. You can't use Windows if you're in like a... if there's a lot of like kinetic movement. And I imagine it works in an airplane because the airplane is so steady, but this is a subway and it's bouncing. So I gotta wait till we get there. I have this thing tethered to my iPhone. It seems to be working well enough, but for some reason when I try to open Safari, it won't open. Va, pero escribe así, cabrón. I was just responding to text messages. Pero va como con miedo andando, ¿eh? O sea, va como con miedo andando, con la mano en plan... Como que no es cómodo. A ver, supongo que también te tendrás que acostumbrar, ¿no? Pero es como que no es cómodo, ¿sabes? Anda como alguno de aquí del chat, que vais un poco borrachos. No way! You're the only person I wanted to meet. Casey, wait, Casey, I can't tell. Did you not tell? No way. Oh my god. We were just Here, let's take a Oh selfie. my god! No way! I'm actually freaking The idea that I could have my whole like computer digital online world that exists in the real world, that's what... Este tío es bastante famoso, ¿verdad? 12 millones. Me cago en mi puta madre. Es que me sorprende que no le paren más, en New York City, siendo angloparlante. This definitely feels like a toy. This feels like a little glimpse into the future of what computing could be like. Sí. Ilusionante, ¿no? Everybody's staring at me. Parece ilusionante. Do I look as ridiculous as those people make me feel like I look? Your eyes are glowing. How you doing? Jordan, you're standing right in front of my Mr. Beast video. Come right there. Okay. Years ago. This used to be a bar? Yep. Yeah, you want to walk under this? Una pregunta, ¿no lleva cascos? ¿El sonido se lo está transmitiendo por algún tipo de vibración con esto? ¿Ese sistema este raro de sonido que te va por la vibración esta de... Correcto, ¿no?
Son los parlantes estos raros. Sí, es que no sé muy bien exactamente cómo funciona. ¿Cómo se llama concretamente este tipo de audio? Que tiene un nombre. Que es como una especie de vibración o algo así. ¿Cómo se llama? Ah, lo llevará metido en el camposanto. Ah, lo lleva metido en el canario. Vale, lo lleva en el canario. Coclear. Ah, vale, coclear, vale. Es que te metan un pollazo en la cara y te quedas escuchando unas horas, ¿no? Vale, sí. Por el canario te lo meten, vale. Gracias. So the idea of spatial computing, it doesn't make sense to me when I'm sitting in my office. I've got multiple screens. But right now I'm like in the city. I'm in the middle of Times Square. I've got my virtual keyboard here. I've got Apple TV there. I got YouTube Safari's open here. And it all kind of works. Like this, what I've got going on right now, this is wild. It's impossible for me to imagine. Oh, wow, es muy cool. Pero se ve oscuro, ¿eh? Mira la luz que pilla una cámara buena y mira la luz que pilla la cámara del móvil. Del móvil, bueno, del Vision Pro. O sea, ve bastante oscurillo, pero está bien. Donuts. Thank you. ¡Hostias! The butterfly is eating my donut. ¿Qué cojones? ¡Qué cosa más rara! O sea, el donut no te lo traquea. No te lo traquea el donut. The concept for this video was to run around New York City wearing these, because I thought that would be funny. I think it was funny. But something happened. Something happened today that was completely unexpected. And that something I don't think anyone else has really touched on. None of the reviews I've seen or read, none of them really put to words what I experienced. So when you take these off, they kind of go to sleep like your phone. And when you put them back on, you have to unlock them. They scan your eyeballs, and then to start screen recording, go through it takes a second. So rather than doing that, I just left these on the entire day. The like 2.5 hour battery pack you can plug into a fatter battery, so I never ran out of battery power. And after a couple of hours of running around the streets of New York, as in not in a controlled environment, my brain sort of clicked and it just forgot that I was looking through cameras and screens, and it took what it saw as reality. And that is where that profound moment came from. And what occurred to me as I was sitting there in Times Square on a bench, strangers all around me, the real world moving all around me. But I had like a big screen up where I was watching a Mr. Beast video. And then over here I had this keyboard that I could interact with. And over here I had my iMessages. And over here I had my Apple TV and then all of my apps. And they're floating in Times Square in the middle of New York City. They're floating there and I'm actually there. And there's actual humans around me. And in that moment, I was like, holy shit, this is it. This is the future of computing. Sí, that everyone's yo estoy bastante de acuerdo, like sí. the last 15 years. Por eso no me quiero ver en plan como un boomer de que veo a la gente y que me da vergüenza. Es cierto, me la da ahora mismo, pero creo que puede que pase. Cuando bajen los precios, cuando sea más asequible, cuando mejoren los softwares. Tienen que pasar muchas cosas para que eso pase. Pero cuando eso en vez de valer 3.500 pagos valga como un iPhone,
Cuidado, porque ¿cuánta gente conoces que tiene iPhone? O un Samsung Galaxy S440. Es decir, porque el Samsung también vale 1000 pavos. Es decir, los móviles de última generación, de tal, que todos valen, de Android y de iOS, son todos ya muy caros, es decir, lo que hay. Like, let me like truly peek into where all of this is going. This isn't the future of AR or VR. I think this is the future interface for all computing. Sí, sí, estoy de acuerdo. When they figure out how to make these not be these heavy $4,000 metal es que pesa mucho, goggles, but maybe they look like these glasses or something even smaller. That is what it'll be. Sí. In the morning you won't remember your phone. You put it on and then that's it. Correcto, estoy de acuerdo. I've got a call. Hey, what's up, Mom? I'll call you back. You look great, by the way. And that's what it's going to look like. Ya, sí, sí, es cierto. And these show you that. These reveal that. I am like, as a geek, that was the thing I've been looking for. Sí. Forever. And they did it right here on a product that has like, a product that is so new. This has been out for 12 hours. And I felt it. So yo estoy de acuerdo. I don't know that I recommend you should buy one of these at $4,000 because I can promise you this. This will be the worst Vision Pro Apple ever ships. Es duro esto que está diciendo. Dice, no sé si os recomiendo comprarlas por 4.000 pavos, porque estoy seguro de que estas van a ser las peores gafas de la historia de Apple. Y es cierto, porque todo lo que vaya a venir a partir de ahora va a ser el cambio de esto a esto. Porque el salto es un punto, otro punto, otro punto, otro punto y acabar aquí. En algo que sea ligero o que pese un poco, rollo 100 gramos, 150 gramos, como unos cascos ligeros, porque estos pesarán 100 gramos. Estos, bueno, estos incluso pesarán menos. Pero bueno, unos cascos normales de 100 gramos, 200 gramos, y que te den la funcionalidad de las gafas. Exacto. ¡Wow! ¡Qué tocho! Exacto, como los PCs de antes en comparación con los antiguos. Exacto, lo mismo. La comparación de los PCs de antes, que eran unos monstruos, que no hacían nada, y ahora tienes PCs súper pequeñitos que hacen de todo, como por ejemplo el portátil que tengo yo de Asus, que es un portátil súper chiquitito, que pesa bastante poco y que es un camión, con creo que una 3080, no sé qué, bueno, una animalada, tío, de portátil. Y que es pequeño. Pesa un poco, pero es pequeño. O sea, es la hostia. Bueno, es pequeño, 24 pulgadas creo que tiene. Quiero decir, más pequeño que esto. ¡Qué guapo, eh! In summary, buy Apple stock because this is without a doubt a new product category that they will see through. ¡Wow! ¡Wow! Muy tocho, ¿eh? Muy tocho, pero 650 gramos. Más 650 que 600. Y eso es duro. Es duro. Mira, apps al cubo la llama. Mola el nombre. Apps al cubo. Apps como 3 dimensiones, ¿no? Tal. Mola. Hacen bien las cosas, la verdad. Los de Apple hacen bien las cosas. Hacen bastante bien las cosas. Son unos cabrones, pero hacen bien las cosas. Bueno, son unos cabrones en algunas cosas, en otras no, ¿sabes? Pero molan. La verdad es que las movidas de Apple molan mucho, tío. Es la realidad. Es la realidad. Yo estuve allí en la tienda de Apple el otro día cuando me compré la cámara, porque me compré de cámara un iPhone, porque es la mejor cámara que hay. Para moverte así rápido y que no pese, la cámara del iPhone es la hostia. Y me compré una para hacer movidas. Y estuve allí con los de la tienda de Apple, que varios de ellos me veían y tal, y eran seguidores míos, y súper majos y súper honestos con todo el tema Apple, en plan, sí, es un producto caro, tal, lo de las cargas, hablamos de un poco de los cables, de los cableados que la Unión Europea les obligó a cambiarlos, y ellos estaban de acuerdo en que es mucho mejor tenerlo cambiado con USB-C para poder interconectar los móviles o lo que sea, o cargarlos, o sea, sí, está bien, tío, o sea, tienen buena gente allí currando en la Apple de aquí de Madrid, del centro de Madrid, y realmente son una buena compañía. Yo tengo Apple en el móvil, no sé dónde coño tengo el móvil, ahora lo tengo aquí. Yo tengo un iPhone desde hace tiempo y estoy contento, tío. O sea, estoy contento. Es una pena. Es una pena, una pena, una pena.
Ay. Es una pena. Bueno, yo qué sé. It is what it is. Shit happens. Y yo con un Xiaomi estoy bien contento. No, está bien, tío, sí está bien. Si hay Xiaomis que son la puta polla también. Si seamos honestos, los móviles han mejorado mucho. O sea, los móviles han mejorado de la hostia. Hoy en día ya los móviles, hay muchas compañías que te ofrecen móviles muy buenos, más baratos que los iPhone o los Samsung, que son como los... No sé si lo son, pero son de los top del mercado, digamos, ¿no? Samsung en Android y Apple como único de iOS, ¿no? Pero los dos están bien. Realmente, mira, la batalla de móviles se terminó hace tiempo. No, la batalla de móviles es infinita. Pero, digamos, la disputa esta de diferencia entre iOS y Android ya no existe, porque ya no existe esa diferencia. Hoy en día las dos son muy buenas. Es la realidad. Hace 10 años no. Hace 10 años Android era una puta paja, era una mierda como un piano. Pero hoy en día Android está de puta madre. Es la realidad. Y los móviles de Android están de puta madre. Muchos en algunos casos son mejores que los iPhones. O sea que esa discusión de ¿qué es mejor, iOS o Android? Pues mira, yo hasta te diría que para muchas cosas ahora mismo será mejor Android. Sobre todo por el tema de compatibilidades y por el tema de craquear o hackear cosas. Hackear no, bueno, craquear cosas que no sean oficiales y tal. Es mucho mejor Android. Y para poder... Yo qué sé, te da mucha más funcionalidad, porque ellos está como mucho más controlado, ¿sabes? Y no puedes hacer algún chanchullo al móvil o no puedes hacer nada que se escape a lo básico de ellos, ¿no? Que no es básico, que tiene un abanico muy grande, ¿sabes? Pero que no sé, tío, no... Ya esa disputa ya no es tan así, tío. Como por ejemplo el de tener el Spotify Free, que solo hace mucha peña, o piratear cosas, tal. Sí, está bien, tío, a esas cosas me refiero. Y eso en iOS seguramente también se pueda, pero sea mucho más difícil, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, sin más. Las cámaras top de Android son mejores que las de Apple, las pantallas son mejores. Sí, algunas ya sí lo son. Yo he estado leyendo e investigando cuando me fui a comprar el iPhone, y ¿sabes por qué me compré un iPhone? Por el tema de... Bueno, para empezar, la batería es la polla, la del nuevo iPhone. Me puede aguantar ahí encendida la hostia de tiempo, pero hay algún Samsung que es mejor. O sea, uno de los últimos Samsung es... Estuve viendo comparando las características y es mejor en todo. Es decir, tiene una cámara con más megapíxeles y con mejor interpretación de la... Bueno, que no sé si se llama... Es que me lío un poco con los datos de la cámara. No sé si es el diafragma lo que te permite la entrada de la luz. Creo que es el diafragma, no sé cuál es exactamente. Pero bueno, que tiene una entrada de luz mejor. Tiene más duración de la batería. Tiene menos calentamiento. Bueno, tiene varias características que lo hacen mejor que iPhone, que el último iPhone, que creo que es no sé ni cuál es, el 15 Pro Max o como se llame. Y aún así me compré el iPhone porque yo tenía la posibilidad de comprarme otro más barato, y me lo compré. Pero si no, podría haber cambiado y porque me gusta mucho el software, me gusta mucho iOS. Me gusta mucho iOS. Estoy muy acostumbrado y me gusta mucho. Y no me quiero acostumbrar ahora a Android. Pero realmente hoy en día es cierto lo que dijo ese chaval. Hoy en día hay Samsungs y otras marcas que ya superan en características al iPhone. El iPhone cuando sale es el mejor o de los mejores, pero lo superan al tiempo, siempre lo suelen superar. Y a mí me gusta mucho iOS, es una preferencia mía personal. Pero hoy en día en la guerra de teléfonos ya son los dos muy buenos. O sea, puedes cogerte lo que más te guste, realmente. Hoy en día no te coges un iPhone porque sea mejor. Mejor, bueno, no es mejor. Ni es peor. Están bien, los dos son muy buenos. No creo que uno sea mejor. O sea, son buenos los dos. Si te gusta más iOS, pues está bien. A mí me gusta más iOS y está bien. O sea, no tiene más. Qué bonita tu casa, Xokas. Es como vivir en un hotel. ¿A que sí? Mola, ¿eh? Es justo lo que quería. Pero no tiene por qué ser lo que quiere todo el mundo, tío. Pero sí, es como vivir en un hotel. Me encanta. Me hace súper feliz, la verdad, verlo. Ya tengo preparadas la inmensa mayoría de las cámaras para el tema de la cocina. By the way. Próximamente, stream de cocina. No sé cuándo va a ser exactamente, pero ya lo tengo... Ya todo más o menos funciona. Porque teníamos que instalar una cámara más que la estuve instalando ayer con Nate. Y ya funciona... Bueno, funcionaban ya todas, pero me faltaba una por interconectar porque me faltaba un cable
y nada, poco más. Y ya lo tenemos todo, colocado. O sea que yo ya podría hacer un directo así, de cocina. O sea que pronto, para calentar tuppers, efectivamente, calentamos un tupper y decimos que cocinamos. That is fucking correct. That is fucking correct. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento. Dios, quedan 2 platos, tío. Qué locura. Gracias a todos, tíos. Esperaré vuestro feedback y quedan 2 veganos también. Mira, han repuesto de esto y de esto. Y se ha vuelto a gastar toda la tarta. Es que la tarta de queso está... Están muy ricos todos, Pero mira, ya han vuelto a reponer esto y esto. O sea que está bien, está bien. Solo quedan 4 platos ya, madre mía. Bueno, hablaré ahora con el equipo dentro de un rato, cuando termine el directo, acerca de qué hacer con el tema de las reposiciones y todo lo demás, ¿vale? Porque no me voy a meter una liada de 1000 pares de cojones tampoco. Bien, vamos a hablar por último de esto, que es de la funada.